Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Nos dejáis muchas veces muchas ideas en la caja de comentarios y este vídeo viene de una de esas. Vamos a hablar de Resucitado Fantasy, de jugadores que en la primera vuelta han sido un poco y que en la segunda, pues, oye, tienen opción de resucitar, de ofrecer un rendimiento mucho mayor del que han hecho en esta primera vuelta. Si te gusta este tipo de contenido, ya lo sabes, suscríbete, dale a like, compártelo, dale a la campanita, déjanos ahí la hipoteca, lo que sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Vamos con los resucitados fantasy. Y para hacer el vídeo de hoy no estoy solo, tengo a mi lado, a mi vera, al señor Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Don Antonio García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y como sabes, siempre escuchamos a nuestra comunidad y esta ha sido una petición que nos ha llegado a través de comentarios, así que si cualquiera tiene otra recomendación estaremos encantados de hacerlo. Y vamos a hacer, pues, esta especie de resucitados fantasy. Vamos a poner la corona de Angelito a alguno de estos angelitos, nunca mejor dicho. Y vamos a empezar por el Barça. Y tengo aquí el nombre propio, uno de los nombres propios, ¿no? De lo que ha sido esta primera vuelta de la temporada. Alejandro Valde. Sus números, ya lo estáis viendo, bastante bajos. Bastante bajos. Prácticamente no ha pasado de la pica. Solamente en dos encuentros. No ha sido ese jugador incisivo en banda. No ha sido ese jugador que esperábamos que se hiciera con el lateral izquierdo para muchos años en el Fútbol Club Barcelona y nos deja algunas dudas. ¿Tienes confianza, Javi, de que pueda resucitar a Alejandro Valde? Y porque me gusta mucho Valde, o sea, no soy sospechoso de dudar del rendimiento de Valde. De hecho, la temporada pasada de consecución de título del Fútbol Club Barcelona, si me ponía a repasar plantilla, había una cosa que dudaba y que creo que se ha demostrado esta temporada, y era el número de jugadores élite en su posición que tenía el Barça, que, bueno, rescataba sobre todo a Ronald Araujo, rescataba a Frenkie de Jong, evidentemente a Pedri, incluso Gavi me lo ha demostrado después de la lesión, bueno, pues la importancia que tenía dentro del equipo. Y de los que el del que tampoco dudaba era Alejandro Valde. O sea, para mí era otro jugador valor élite, ¿no? Lateral izquierdo profundísimo, con una capacidad ofensiva tremenda, también esa velocidad que le permite corregir en defensa, pero es que en esta temporada no estamos viendo absolutamente nada de este Alejandro Valde. Has enseñado las puntuaciones de Picas, que son significativas del rendimiento del jugador español, que incluso se está jugando su plaza en la próxima Eurocopa. De hecho, yo diría que a día de hoy no va a ir a la Eurocopa con la selección española, y eso creo que puede ser detonante de que en la segunda vuelta pues veamos un mejor rendimiento de Valde. Creo que también ha influido mucho en ese sentido el hecho de contar con Cancelo en banda derecha. Son dos laterales demasiado ofensivos para el juego del equipo. Pero creo que el rendimiento de Valde cuando ha tenido oportunidad tampoco ha sido del todo buena. Yo espero que mejore ostensiblemente, de todas formas por un valor de 3 millones y algo, si el Barcelona, por lo que sea, pues tuviera foco en Copa del Rey o en Liga de Campeones. Eso podría dejarnos a Alejandro Valde titular en Liga y ahí pues podemos verle un poquito más. Sí, yo también tengo la esperanza, ¿no? En que Valde pueda demostrar, ¿no? que tiene hueco en la selección española, que tiene hueco en este Barça y que es un jugador que obviamente ahora mismo no es top, porque no lo es, pero que en el futuro tiene opciones de serlo, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda vuelta. En el Barça, Javi, ¿quién crees que puede resucitar más? Porque tenemos muchos candidatos en el conjunto culé. Podríamos hablar de Koundé, por ejemplo, podríamos hablar de Joao Félix, de Rafinha, incluso de Lewandowski, me atrevería a decir. Bueno, el que ha empezado a resucitar de nuevo es una historia que ya hemos visto, es el tiburón, Ferran Torres, ¿no? Que creo que está también manteniendo una regularidad muy interesante. Pero sobre todo le voy a poner el foco a Lamine Yamal, que es un jugador también por el que nos han preguntado muchas veces y que yo he sido, bueno, un poco cauto, ¿no? Porque me parece que su valoración fantasy es demasiado alta para el rendimiento real de puntos. Pero creo que precisamente en esas circunstancias en el que quizás el Barça pues pueda dar foco a la Copa del Rey o otro tipo de factores, teniendo a Víctor Roque también, que tiene que ir entrando poco a poco, teniendo a Joao Félix, que sabemos que aparece a cuentagotas, pero muchas veces es determinante, o la aparición de Ferran, más la recuperación de Rafinha. Creo que a Lamine Yamal se le puede quedar un contexto interesante para sumar minutos en Liga, ¿no? Y al final, mira, Lamine Yamal es un jugador en progresión, un jugador que hay que dejarlo hacer, que hay que esperarlo.
Pero una cosa sí que nos ha demostrado es que tiene muchísima calidad individual y eso creo que en Fantasy puede dar muchos puntos. Sí, yo coincido contigo. Vamos a ver si tiene más minutos, más oportunidades viendo el erial, ¿no? De la delantera del Barça, que por lo menos en las últimas semanas, quitando Es, Ferran Torres, ha demostrado, ¿no? es que la delantera del Barça es muy difícil porque de todas las opciones que tiene no encuentran ninguna que sea fiable al 100%, Sí, que es algo raro porque si te tienes que gastar 25 millones de euros en Dobbik, te los gastas porque sabes que juega, que un día marcará, otro no, pero tal. Pero en el Barça hay demasiada permuta, ¿no? No hay ningún jugador que se termine de afianzar claramente. sí, que el más fijo en estos momentos sea Ferran, ya lo dice un poco todo, ¿no? Eso es. Me voy a ir al Cádiz. Porque aquí tenemos varios jugadores que podrían resucitar y que queremos que puedan hacer un mejor papel en esta segunda vuelta. Además, aprovecho la situación del cambio de entrenador para tirar un pequeño análisis, ¿no? De ver qué podría pasar con Pellegrino. Tenemos, yo creo que un jugador del que esperamos más, también nos consta de que ha tenido problemas personales durante esta primera vuelta, es Conan Ledesma. A ver, no podemos decir que ha sido una auténtica decepción, ¿no? Pero sí No, que no ha estado al nivel de otras temporadas, ¿no? lleva un rendimiento decadente en las últimas jornadas. Así que empezó muy bien la temporada, como vemos. De hecho, para mí, opinión personal, ¿eh? Le regala las dos picas Javier Lecuona, en el cronista del Alavés, en el último partido, ¿eh? Opinión personal. De hecho, para mí, Sivera creo que casi estuvo mejor y Sivera tuvo la pica y Conan Ledesma se llevó las dos. Entonces, bueno, me parece una anomalía esas dos picas ahí, pero vemos un rendimiento yendo hacia abajo, ¿no? De Conan Ledesma, que no olvidemos, era un portero que yo creo que el año pasado estuvo en el top 3 de porteros de la temporada, ¿eh? O sea, que no es que tengamos nosotros expectativas en Conan Ledesma por nada en concreto, es que se lo ha ganado. Es un portero que la temporada pasada, básicamente para mí, es clave a la hora de que el Cádiz permanezca en primera división. Y creo que si el Cádiz se quiere agarrar de nuevo a esa épica permanencia, va a tener que hacerlo con un rendimiento diferente del argentino, ¿no? A partir de ahora. Y sí creo en la recuperación de Conan Ledesma y sí me parece que tiene un buen precio de partida. Son 4 millones de euros pagando a precio de mercado. Me parece muy fichable Conan Ledesma. Yo creo que Y muchas también, gracias, ¿eh? por cierto, a Gaisca y a Den Coruña que nos han dado la sub. Muchísimas gracias. Ya sabéis que los de YouTube, que hacemos estos vídeos muchas veces en directo en Twitch, así que si queréis pasaros por Twitch, pues también lo podéis hacer. Y que le Eh, den like, y que le den like al vídeo. También. Tenemos más jugadores en el Cádiz. Yo creo que Escalante debe dar un paso adelante. También tengo esperanzas en que Robert Navarro se haga ahí fuerte en ese perfil izquierdo y de pasitos, ¿no? Es un jugador que siempre nos ha gustado mucho y por una cosa o Bueno, por otra, pues me, no. me- me quedo con el nombre que han dado en el chat, que es Brian Ocampo. Lo que pasa es que no lo he visto mal volviendo no sé qué te ha parecido a ti cuando yo no lo he visto mal de su vuelta de la rodilla. O sea, por ejemplo, he visto un poco a Nabil Fekir un Más poco renqueante, ¿no? más... Sí, como más diferente a lo que conocemos de Nabil Fekir. Que nos preguntaban antes también, por cierto, por él. Pero a Brian Ocampo lo he visto bien. Lo he visto muy eléctrico. Además, sabes que es un regateador. eh, y creo que puede ser una de las apariciones en la segunda vuelta, porque además Brian Ocampo tiene un objetivo claro, es un jugador que Bielsa le ha llamado personalmente, como nos comentaba Fabián en el podcast en varias ocasiones, desde que es seleccionador de Uruguay, porque lo quiere en la plantilla de la Copa América. Y Brian Ocampo le veo también un jugador que puede aportar algo diferente. Creo que con Pellegrino puede ser un jugador que crezca. Pues nos quedamos con ese nombre. Vámonos al Sevilla, Javi, porque en el Sevilla, pues, a ver, tendría que resucitar el Sevilla en general, ¿no? Pero nos encontramos con muchísimos jugadores, ¿no? Hablamos de Sergio Ramos, hablamos de Acuña, que ha estado desaparecido en combate con un sinfín, incontable número de lesiones. Hablamos de muchísimos, pero muchísimos futbolistas. ¿Cuáles tú crees que pueden tener un mayor protagonismo en esta segunda vuelta, que resuciten un poquito en fantasy y sean recomendables? La verdad que no es fácil, ¿eh? Porque lo que comentábamos antes de abrir este espacio, que es muy difícil hoy día encontrar en el Sevilla algo que nos seduzca. De hecho, yo puedo destacar, como te comentaba antes, Isaac Romero, ¿no? Que me ha parecido, porque claro, un jugador que lleva 2 partidos en primera, no podemos hablar de resurrección en su caso.
También puedo hablar de Juanlu, que a mí me ha gustado mucho, pero creo que le penaliza la competencia con Jesús Nava. Yo creo que Juanlu es un jugador que está para ser titular, pero creo que también ha cumplido bien los pronósticos. Y fíjate, mira, yo creo que al final el fútbol se reduce al gol. Y sinceramente, con una media en picas acumulada de 2,6 puntos, yo creo que la segunda vuelta a Yusuf En-Nesyri no le puede ir peor. Entonces, creo que al final el Sevilla lo que necesita es, primero, cerrar el área, pero no me parece que Sergio Ramos, Badé y Marcao me den a mí la confianza para decirte, oye, estos tipos van a cambiar la tónica. Pero, y creyendo que lo pueden hacer a nivel conjunto, sí que te puede dar un nombre arriba que puede cambiar un poco la dinámica del Sevilla y es la llegada de En-Nesyri, ¿no? Creo que tiene un suplente de garantías ahora con Isaac Romero, eso es bueno para la competencia. Creo que incluso le ha podido venir bastante bien el cambio de aires para irse con Marruecos a la Copa de África. Y pienso que con la media tan lamentable que tiene, de 2,6 puntos impropia de uno de los que debe ser goleador de la liga y un precio de apenas 2 millones de euros en Bivenger y 2,8 en la Liga Fantasy, yo creo que a En-Nesyri peor no le puede ir. Vale, pues nos quedamos con ese nombre. Yo creo que hay otro equipo, otro club en el que podemos encontrar ciertos jugadores que en esta primera vuelta no han estado a la altura y podrían hacerlo en la segunda. El Rayo no sé si se va a meter en problemas, todavía tiene un colchón de 8 puntos con respecto a los puestos de descenso, pero Javi, es indiscutible que jugadores como Isi Palazón no han estado a la altura, que Álvaro García tampoco, ni hablemos ya de RDT o incluso el propio Camello. De Frutos también, que llegaba este pasado verano. No sé si crees que alguno de ellos, por el precio que tienen actualmente, pueden pasar a ser recomendables y ofrecer buen rendimiento. Le voy a jugar una fichita a Jorge de Frutos, porque me cuesta mucho hacerlo en los delanteros, con tanto Camello como Raúl de Tomás. O sea, jugármela a RDT sería tirar una apuesta. Creo que es un equipo, por cierto, que has dicho antes del Rayo, que yo creo que no va a terminar de caer hacia abajo, porque creo que le salva la defensa. Creo que jugadores como Leyen, Pacha o Dimitrescu que tienen un muy buen rendimiento individual y que, hombre, quitando casos como el otro día, donde pierde 0-2 contra Las Palmas o 0-2 contra el Getafe, creo que en general pueden mantener bien el tipo, pero son varias derrotas consecutivas que es muy duro. Pero creo que en general en defensa puede tener un buen bloque. Creo que también le está penalizando un poquito también el centro del campo, ¿eh? No olvidemos la baja de Pate Cis, que está en Copa de África, un equipo un poco mermado en esa posición. Y se la voy a jugar a Jorge de Frutos porque creo que la temporada pasada hace una buena temporada en el Levante, en segunda división. Creo que es un jugador además que debe brillar más en primera que en segunda. Tiene que ser un jugador mucho más destacado en primera que en segunda división. Creo que ha tenido falta de oportunidades por las circunstancias, porque las alas están cubiertas con Isi y con Álvaro. Y también creo que Mitchell tiene poco a lo que acudir para cambiar la tónica del equipo. El otro día vemos que Álvaro, bueno, pues sale. Me parece que he dicho Mitchell, Francisco, perdón. Francisco, sí. Siempre se me va. Que Francisco tiene poco a lo que acudir, ¿no? Para cambiar, y una de esas balas puede ser el infrautilizado Jorge de Frutos. Y el otro día sale Álvaro, tiene un bueno, pues un pequeño, tampoco sabría cómo llamarlo, si discusión o intercambio de ideas con Francisco, que no hacen quedar muy bien al técnico. Y creo que se abre una oportunidad para la titularidad de Frutos, que creo que puede aportar mucho. Un jugador eléctrico, buen driblador, buen asistente, que también llega en posiciones interesantes de gol y tiene un precio tirado. Sí, pues oye, yo comparto un poco esa opinión, ¿eh? Vamos a ver si es capaz, ¿no? de demostrar lo que en su día en el Levante fue capaz de hacer, porque la verdad es que nos dejó con bastante buenas sensaciones. Me voy al Mallorca, Javi, por hablar de Darder. En este caso no vamos a decir que sea un resucitado fantasy. Darder también podría meter a Mascarell. Nos esperábamos mucho más de ellos, sobre todo Darder, obviamente, ¿no? ¿Crees que Darder puede dar ese pasito adelante o lo descartamos de esta lista? Porque no parece que Javier Aguirre esté por la labor. Es que yo creo que es obligación de Javier Aguirre de recuperar al mejor Darder. Y es que me voy a un dato, Antonio. Por favor, a ver si tenemos el histórico de Darder de sus primeras temporadas en el Español cargado en JP, porque solo hemos asumido las 3 últimas temporadas, si no me equivoco. Pero Darder tampoco tuvo un buen comienzo como jugador del Español. O sea, no fue
no sé si en la 2021. Yo creo que llega. Fíjate, yo creo que llega un poco antes, Sí, claro. me parece. Sí, sí, creo que es antes. Lo que pasa es que no lo tenemos en el Pero histórico. bueno, en cualquier caso, también tengo ese recuerdo de que el Darder de esas dos últimas temporadas en el Español, que era un jugador potente, le costó también un tiempo. Le costó también un tiempo. Es que mira, el final de temporada de Darder, la temporada completa Sí, de sí, Darder de es locos. maravillosa. Un jugador absoluto. Y creo que al Mallorca no le sobra. Es verdad que tiene ese cinturón de confianza, Javier Aguirre. Los jugadores que le están funcionando, yo creo que para mí Samu Costa está dando un rendimiento espectacular. También lo están haciendo los Dani Rodríguez, también Antonio Sánchez. Es que al final hay jugadores que están compitiendo muy bien y creo que le está dando eso mucha confianza. Pero es que de verdad que creo que Javier Aguirre, toda vez que yo creo que no va a salir de arder de este mercado, como se ha hablado de Girona o de Villarreal, yo creo que es una obligación encontrar un sitio para Sergi Darder porque creo que puede tener un rendimiento importante. Y además creo que es obligación del entrenador. O sea, no sé qué es lo que ha pasado ahí, si Darder no está a gusto con la posición, si Javier Aguirre no está a gusto con el rendimiento individual del jugador, que aporta al final al colectivo, pero es que me parece una obligación para Aguirre disfrutar de este jugador. Yo creo que sería un fichaje de invierno, de banderillas además, si consigue recuperarlo. Aunque de momento no encontramos ese contexto, también hay que decirlo. Sí, no, no parece que a corto plazo esté en disposición de hacerlo, pero oye, vamos a echarle una fichita a largo plazo a ver si cambia, ¿no? Esta situación que está viviendo Está en el caro, también Mallorca. para. En Sí, Vivenger, por ejemplo, Liga Fantasy, bueno, pero en Vivenger está carillo para aventurarse a tal. sí, de momento no, de momento no. Sí, mantiene el cartel, pese a rendimiento tan Sí. malo que está teniendo. En el Celta tenemos varios jugadores ahí. No sé si crees. Bueno, que yo esperaba mucho más de Dubicas, por ejemplo, del delantero, que no ha exhibido mala forma en la Copa del Rey, de Jonathan Bamba, que ahora mismo actualmente está en la Copa África. No sé si alguno de estos dos jugadores crees que pueden ser interesantes. Yo creo que Jonathan Bamba no lo metería en los jugadores que pueden tener una mejor segunda vuelta, porque creo que ha tenido una buena primera vuelta. Creo que cuando no ha puntuado a lo mejor lo que todos esperábamos ha sido porque el Celta tampoco lo ha hecho. Y sí me parece fichable, que lo han preguntado antes, para ahora cuando vuelva de la Copa de África. Por supuesto que me parece Jonathan Bamba un jugador fichable porque tampoco le sobra al Celta. Y de Tasos Dubicas, perdón, tampoco estoy de acuerdo en que haya naufragado. O sea, yo creo que hasta este último partido contra la Real Sociedad estaba promediando un gol cada 87 minutos. O sea, el jugador ha marcado goles cuando le han puesto. El tema es que Que ha tenido pocos minutos, ¿no? el Celta ficha un 9 cuando tiene una posición totalmente bloqueada por una leyenda como es Yago Aspas, una leyenda que además sigue dando rendimiento. O sea, que tampoco es que no estamos hablando del Yago Aspas histórico en Fantasy, de acuerdo, pero es un jugador que sigue dando rendimiento. Y también por un Larsen que ha explotado esta temporada. Larsen no solo está marcando goles, sino que está además dando un muy buen rendimiento. Yo creo que hasta la aparición de Renato Tapia en este último mes, Larsen ha sido el mejor jugador del Celta. Entonces, veo otra obligación también. Aquí me voy a Benítez. Veo una obligación en que encuentre la forma de que Larsen, Aspas y Dubicas puedan compartir minutos. Sé que es complicado meter tres delanteros en un equipo como el Celta, pero creo que Benítez tiene que trabajarlo. Porque Dubicas tiene una cosa que creo que en el fútbol vale mucho dinero y es que no duda no duda en disparar. O sea, se genera ocasiones, es un gran rematador y además tiene acierto. Sí. Me voy a Osasuna, ya para ir terminando, porque hay dos jugadores que en este caso sí que creo que me han decepcionado en la primera vuelta. Uno de ellos es claramente Catena, ¿no? El acompañante de David García, que el año pasado fue un filón en clave fantasy, y el otro día y el otro nombre es el de Mojica, ¿no? Que si bien viene de Villarreal en una etapa un tanto oscura, ¿no? En la que no ha tenido mucho protagonismo, en el Elche fue un auténtico filón, a pesar incluso del descenso. No veo mejorando a Catena, porque es que le he visto, la verdad, muy mal. No lo ficharía en Fantasy. Tampoco veo mejorando a Mojica. Creo que Arrasate trae un perfil de lateral que no va con él. Me da la sensación.
porque, bueno, primero tiene muchos problemas de lesiones Mojica, también hay que reconocerlo, pero luego a Sate le gusta Rubén Peña, por ejemplo, que es un jugador que no solo es ofensivo, sino que además también aporta en defensa, ¿no? Sí que veo mejorando a dos jugadores que para mí son más importantes que Katene y Mojica. Son a David García, es año de Eurocopa. David García yo creo que con el rendimiento que ha tenido en la primera vuelta puede perder su plaza dentro de la convocatoria de Luis de la Fuente. Entonces creo que es una obligación que David García encuentre su mejor rendimiento y prueba de ello es el último partido, el 3-2 contra el Getafe, que pese a encajar, bueno, pues realizó una buena actuación individual. Y el otro jugador que también veo mejorando, porque sinceramente, si este es el Osasuna que vamos a tener esta temporada, yo creo que por lo menos que el Chimi esté en el campo. Y es Chimi Ávila. Es verdad que tiene una lesión con un pronóstico de vuelta todavía que no acertamos a tener, ¿no? No podemos decir que el Chimi vaya a estar disponible ya, sigue en estatus de duda. Pero sinceramente, lo digo, 1,5 millones que cuesta el Chimi, que sabemos que es un jugador que a poco que haga un par de acciones, el mercado fantasy lo ama y se te va a 4, 5, 6 millones de euros. Yo personalmente creo que si el papel de Osasuna esta temporada va a ser este, que es un equipo que les, no diría sin alma, porque no es el caso, pero es un equipo que le falta carácter, ¿no? Y es precisamente lo que le sobraba antes. Yo creo que el Chimi es obligatorio que esté en el campo. Vale, pues nos lo apuntamos, ¿no? A ver si Chimi se convierte en ese jugador que fue en su día hace ya unos cuantos años y coge esa regularidad, ¿no? Javi, ya para ir cerrando, te voy a poner varios nombres así encima de la mesa y tú me dices sí, no. Si crees que en la segunda vuelta van a ser recomendables o van a resucitar. Memphis Depay, ¿sí o no? No, Vale. Gerard Moreno. sí, Mm, hasta que se lesione de nuevo. Fekir. Creo que la temporada de Fekir es de encontrarse. Creo que a Fekir hay que pensarlo en clave 24-25. Unal. Unal, un poco la misma circunstancia que Fekir, pero sí que creo que va a disputar minutos. De todas formas, creo que de Unal el problema es que su cotización fantasy ha subido muchísimo, ¿no? Y creo que Borja Mayoral es incuestionablemente el delantero más en forma. Y creo que Mata y la Tasa también van a tener bastantes minutos, pero sí, con Unal diría que algo más que sí, sí. Vale. Y ya por último, bueno, he puesto aquí a Boye y Uzuni, delanteros del Granada. Creo Como que están cumpliendo bien, sinceramente. Han tampoco. marcado goles, pero son delanteros del Granada, que tampoco podemos esperar mucho más. El Uzuni de segunda no existe en primera. Evidentemente era un jugador que jugaba mejor en una categoría inferior porque allí era un abuso. Ese rendimiento no lo vamos a ver en primera y menos mientras siga con molestias en el pubis que hacen que el jugador no esté al 100%. Y luego Lucas Boyer es un goleador ocasional, pero creo que en general también está cumpliendo bien el cometido. No me has preguntado por Arda Güler, pero No. creo que va a jugar también algunos minutijos. Vale, perfecto. Pues nada, me gustaría leeros también vosotros en la cajita de comentarios que nos vayáis diciendo un poco, pues, cuáles son vuestras apuestas para resucitar en esta próxima segunda vuelta. Javi, ha sido un placer. Nos vemos en la previa de la jornada para esta jornada 22. Te mando un abrazo fuerte, Antonio García, y nada, muchas gracias por todo. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Dale me gusta. Chao, chao, chao.